Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el repaso de histopatología. Yo soy la doctora María Teresa Pérez, soy anatomopatólogo y vamos a resolver algunas preguntas que me han enviado, todo desde el punto de vista histológico y patológico. ¿Ya? Nos hemos dividido por sistemas, vamos a empezar con patología general, de ahí hacemos algo de cardio y hacemos neumo. A ver, vamos a empezar con la primera. Entonces, las primeras preguntas, esta primera parte en realidad es patología general, ¿ya? Entonces dice, el primer cambio nuclear ultraestructural en la necrosis C. Entonces tenemos que hablar allí de cambios que se suceden en organelas, ¿no?, de la célula en el momento de la necrosis. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es necrosis rápidamente. Entonces, para que una célula llegue a la muerte, ¿no es cierto?, que es la necrosis, tiene que haber pasado primero por un daño celular. Este daño tiene que haber sido probablemente al inicio daño de tipo irreversible, como ven aquí, y si es que este daño no es tan grave, ¿no?, y la célula tiene el mecanismo como para poder resolver, entonces se recupera y termina siendo una célula normal. El problema está en cuando este daño es pues ya irreversible y entra a la muerte celular. Existen ciertas características que nos valemos en la histología para decir que un tejido o una célula específicamente tiene un daño irreversible. Hay dos signos celulares que le he puesto ahí en rojito, ¿no? Esto es una imagen del Robbins, en donde ven que la célula cuando está siendo injuriada, dañada, lo primero que sucede, o una de las cosas primeras que aparecen es el daño en las bombas, ¿ya? En lo que tiene que ver con la homeostasis del agua. Eso hace que la célula tienda a hincharse. Eso se llama edema celular o edema intracelular o cambio hidrópico. En algunos tejidos también se les puede denominar así. Entonces, esto es un cambio hasta cierto punto reversible, o sea, puede recuperarse la célula. Pero si es que el daño es muy severo, entonces sí entra ya a muerte celular, en la cual ya no hay marcha atrás, ¿no? Es un daño netamente irreversible, que tiene sus características. La necrosis, a diferencia de la apoptosis, la característica principal es que la membrana se va diluyendo, es mejor dicho, se va rompiendo, no solamente la de la célula, sino también de las organelas. Otro signo muy característico de muerte o de daño irreversible es el daño en la mitocondria. Entonces, en realidad hay dos marcadores de muerte celular: el daño en la membrana celular y también de las organelas, y el daño en la mitocondria. Cuando se dañan estas dos partes de la célula, no hay nada que hacer, ya no hay recuperación. De ahí vienen otros cambios, como es la eosinofilia del citoplasma, como es el cambio en el núcleo, la inflamación que se acompaña con la necrosis. Recuerden que si es que se rompen las membranas, el contenido sale de la célula, ¿no? Igualmente, los fragmentos de organelas y de membranas son altamente quimiotácticos y eso llama a la inflamación. Por eso siempre van a encontrar en una necrosis inflamación asociada, a diferencia de la apoptosis. En la apoptosis no hay esa fragmentación de las membranas. Al contrario, más bien la membrana como si gemase, y dentro de esas pequeñas estructuras que se llaman cuerpos apoptóticos hay fragmentos de organelas. Y así es que se va a ir muriendo, ¿no?, y desintegrando la célula. Otra cosa importante en la muerte celular es que al momento que sale el contenido hacia el extra, ¿no?, celular, puede ser dosado en sangre, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en la necrosis o en la isquemia, en el infarto de miocardio, ustedes dosan pues enzimas, ¿no es cierto?, cardíacas, y son enzimas que han estado dentro de los lisosomas. Entonces, de alguna manera, indirectamente está diciendo que la célula se ha muerto, ¿no? Ha salido su contenido y esto lo puedes dosar. Otra cosa que también puede quedar como una marca de muerte es la calcificación. Recuerden que tenemos un retículo que contiene calcio. Entonces, cuando se muere la célula o el tejido, ese contenido sale y puede quedarse el calcio allí depositado. Eso se llama calcificación distrófica. Eso quiere decir que ha habido muerte, a diferencia de la metastásica. En la metastásica el problema es la hipercalcemia. En una necrosis no hay hipercalcemia, o sea, es por otra cosa, ¿no es cierto? Pero en una metastásica sí. Entonces tienes que pensar en toda aquella patología que te puede causar aumento de calcio en sangre. Entonces vamos a ver ahora los cambios que suceden en el núcleo. En el núcleo, acá tenemos una
membrana, ¿cierto? Este es el citoplasma, lo que está en blanquito, y este de acá es el núcleo. Entonces, el núcleo en la necrosis, no en la apoptosis, ¿no? O sea, la necrosis puede tomar tres caminos, ¿no? Tenemos acá la pignosis, tenemos la cariólisis y tenemos la cariorrexis. Eso se puede ver por microscopía óptica, o sea, por el microscopio que todo el mundo conoce, sí lo puedo observar. La pignosis es la agrupación de la cromatina, se condensa y se hace de un color más oscuro. Ustedes saben que la cromatina del núcleo se tiñe de un color morado, ¿no? Basófilo, gracias a la hematoxilina. Bueno, en la pignosis se tiñe más todavía, o sea, se pone un color bien, bien negrito como si fuese una pasa. En la cariólisis, al contrario, más bien como que se disuelve un poco y no se tiñe tan negrito o morado, y más bien el color es más pálido, ¿no? Se llama cariólisis. Y por último tenemos la cariorrexis, que es la fragmentación del núcleo. ¿Pueden suceder los tres a la vez en un mismo tejido necrótico? Sí, pueden suceder. No es que una le siga a la otra, ¿ok? O sea, cualquiera de estos caminos puede tomar el núcleo. Vamos a ver la pregunta, decía el cambio nuclear, el primero, ¿ok? Cambio nuclear ultraestructural. Entonces, miren, condensación de la cromatina, esto es pignosis, fragmentación del núcleo, eso es cariorrexis, disolución de la cromatina es cariólisis, rotura de la membrana nuclear es lo que se sucede al final, al último, ¿ok? Lo primero que sucede y que muchas veces no se puede ver en el microscopio óptico, sino sería en electrónico, es el agrupamiento de la cromatina en la membrana nuclear. Es lo primero que sucede. De allí puede suceder todos los demás que sí lo podemos ver en el microscopio óptico. Bien, dice, entre las células clasificadas según su capacidad de regeneración, un ejemplo de célula permanente. Entonces vemos que en histología nosotros podemos dividir los tejidos de acuerdo a su capacidad de división celular. Entonces ahí tenemos solamente tres. Aquellos tejidos que son lábiles, como ven aquí, los tejidos estables y los tejidos permanentes. ¿Okay? Los tejidos lábiles, como su nombre lo dice, son todos aquellos tejidos que hacen mitosis continuamente. ¿Por qué? Porque estos tipos de tejidos están expuestos, ya sea al medio ambiente o a alguna sustancia, ¿no?, dentro de nuestro organismo. Por eso esos tejidos pertenecen a los epitelios. Los epitelios siempre están en contacto con algo, ¿no? Nuestra piel con nuestro medio ambiente, y el epitelio, por ejemplo, del tracto esofágico, intestinal, el esófago, el intestino, están en contacto con el alimento. Entonces pueden esfacelarse. Y tenemos que tener un buen tejido que sea capaz de regenerar. Ese es un tejido lábil. Otro tejido lábil importante es la médula ósea, ¿no? El tejido hematopoyético, el que está dentro de la médula ósea, porque el que está afuera ya no hace mitosis. Luego tenemos los tejidos estables. Los tejidos estables, vean aquí la imagen, esto es de un hígado, ¿sí? Un hígado. El tejido estable es aquel tejido que no hace mitosis, sí, pero no es tan seguido, ¿no? Necesita generalmente de un estímulo. Y la célula está en fase G0, o sea, está como que ahí quiescente, ¿no? Está preparada para que si se lo estimulan, entonces sí empieza a hacer mitosis. Ahí tenemos al hígado, tenemos al riñón, tenemos al hueso, tenemos al páncreas, que son tipos de tejido estable. Luego tenemos los tejidos permanentes, y si ustedes reconocen esta imagen, como ven aquí, esto es tejido cardíaco, ¿ya? Entonces, el tejido permanente es aquel que nunca se divide, ¿no? Bueno, ha quedado todavía ahí, está en estudio, pero bueno, pero está ya, en los libros está como tal, ¿no? El tejido permanente son dos en realidad, el tejido nervioso, o sea, la neurona, y el tejido cardíaco, ¿ya? Que es el músculo, ¿no? Estriado cardíaco, nunca se divide. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta, dice, este es más que por descarte, ¿ah? A ver, entre las células clasificadas según su capacidad de regeneración. Bueno, hepatocito sabemos que es un tejido estable, el osteocito es un tejido estable, las células de la mucosa del colon es una mucosa, es tejido lábil, las células accionarias del páncreas, eso es un tejido estable. Nos quedaríamos con el eritrocito, por descarte. A pesar de que algunos dicen que el eritrocito en realidad no es una célula como tal, porque no tiene núcleo, ¿no? Es una célula anucleada. Entonces, no tiene la capacidad de tener una división. Lo que sí son sus progenitoras, es así, incluso esas son tejido lábil, ¿ya? Pero el eritrocito como célula, como glóbulo rojo, como célula madura, no tiene esa capacidad de división, ¿no? Entonces quedaría como clave la respuesta C. Las demás sí, definitivamente no entran en la clasificación de célula permanente. Los hallazgos histológicos que confirman la malignidad en tumor, bueno, esto es bastante fácil en realidad, ¿no? A ver,
es muy, en un informe histológico o patológico siempre se describe un tejido. Entonces, nosotros nos valemos de ciertas características histológicas y citológicas para poder decir esto es maligno o esto es benigno, ¿no? Entonces, los núcleos agrandados sí pueden ayudarnos un poco a decirnos que, bueno, podría ser maligno, pero no necesariamente. Puede ser una célula hipertrófica, una célula que es grande y es totalmente benigno. Las mitosis, hemos quedado que hay tejidos que hacen mitosis y en la histología, o sea, en las placas, cuando nos mandan las láminas, a veces se ven mitosis, ¿ya? Y es relativamente normal, pero si veo mitosis atípicas, o sea, esas que son tripolares, multipolares, tetrapolares, eso sí es maligno. Entonces, cuando te describan mitosis atípicas, ya tienes que tener una idea que lo que te está diciendo el patólogo es que esto no es benigno, ¿ok? Pero ahí no te dice mitosis atípica, te dice simplemente mitosis. Células gigantes, incluso hay tumores que son de células gigantes, pero no toda célula gigante es una neoplasia maligna, ¿ok? Porque puede ser un macrófago, ¿no? Un macrófago que se unió con varios y eso forma una célula gigante, entonces no va por ahí la cosa. Me quedo con dos. Me quedo con la tipia o celular o anaplasia y el pleomorfismo. Si ustedes como revisan la parte en el Robbins, el capítulo de neoplasia, bueno, hablan sobre las características histológicas y hablan de pleomorfismo. Pleomorfismo significa múltiples formas, ¿sí? O sea, en un tejido tú vas a encontrar células de diferentes tamaños y formas, que no es normal. En realidad, si ustedes se recuerdan histología, todos los tejidos tienen un orden y todas se parecen, obviamente hablando del mismo tejido, ¿no? Entonces, podría ser, sí, podría ser, ¿ya? Pero la atipia celular o anaplasia, este término anaplasia es un término que solamente se le acuña a una neoplasia maligna. No lo podemos poner en una neoplasia benigna, ¿ya? Y la anaplasia significa células que son poco diferenciadas o que incluso invierten su diferenciación. Cuando ustedes vean y han escuchado, ¿no es cierto? Cuando se gradúa un tumor, hablamos de bien, mediano, poco y pobremente diferenciado. Mientras más desdiferenciado sea el tumor, es más maligno, es de peor pronóstico. Diferenciado significa que esa célula, al malignizarse, se parece o no al tejido que se originó. Si se parece todavía, yo la veo a la histología, ya, esto para mí es un epitelio cilíndrico, o sea, parece, no sé, pues intestino, y tiene células caliciformes y todo, ya, entonces sí, es una célula bien diferente, un tumor bien diferenciado. Si cuando veo al microscopio veo mi tejido y no me hace recordar a ningún tejido, eso se llama indiferenciado. Y eso es mal pronóstico, ¿no? Ahí me tengo que valer de la inmunistoquímica para saber qué tejido es el que se está malignizando. Entonces, esto sí es, sí o sí, atipia celular o anaplasia es netamente se le acuña solamente a las neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, la clave tendría que ser solamente atipia o anaplasia. La definición más precisa de una neoplasia, bueno, eso también es recontra fácil, vamos a pasar a ver. Cáncer significa tumor maligno, ¿ok? Es un sinónimo nada más de tumor maligno. Carcinoma es un tumor maligno, sí, pero de origen epitelial. Si este tejido epitelial hace glándulas, entonces le acuñas adenocarcinoma, ¿no? Y así uno va nombrando las neoplasias. ¿Qué cosa es tumor? Tumor significa hinchazón, ese es el verdadero concepto, ¿no? Incluso lo utilizamos, o lo mal utilizamos en realidad, porque cuando uno habla de un tumor, generalmente uno piensa en algo maligno, ¿no? Pero los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. Un esguince hace que aumente el volumen del tejido y eso es un tumor, ¿ya? Incluso es signo cardinal de la inflamación. Entonces, no va por ahí tampoco la respuesta. Neoplasia significa crecimiento nuevo, ¿ok? Autónomo, excesivo y desorganizado. La otra clave era neoformación autónoma, ¿ya? Que esta sería la respuesta. Y aumento en el número. Yo imagino que debe ser aumento en el número de células, ¿ok? Una neoplasia tiene el número de células aumentada, sí, pero también una hiperplasia. Entonces, no es la respuesta. Entonces, sería, de una neoplasia es neoformación autónoma, ¿ya? Esa es la clave. El cambio irreversible en el cual una célula adulta, ya sea un epitelio o tejido mesenquimal, es sustituida por otra de tipo diferente se denomina. Algo importante acá para hablar de este término es que tenemos que hablar de una célula adulta. Esa es la clave, ¿ok? Porque si no te dice célula adulta, entonces puede ser una neoplasia. Pero el término adulta significa que es maduro el tejido. Pasa de un tejido maduro a otro tejido maduro, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a hablar primero la hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Estas tres son cambios adaptativos que hace la célula. Por lo tanto, se pueden ver en situaciones totalmente benignas, o sea, que pueden regresar a su estado basal.
La hipertrofia significa aumento del tamaño del tejido, ¿ok? Porque aumentó el tamaño de la célula. No aumenta el número de células, solamente aumenta su tamaño. Hay tres factores, dos que hacen que aumente el tamaño de una célula. Factores mecánicos, ¿ok? Por un lado, factores de crecimiento y el otro son hormonas. Entonces, estos tres factores hacen que pueda aumentar el tamaño de una célula. La hipertrofia generalmente es benigna, no existe hipertrofia maligna, ¿ok? No tiene esa connotación ni tampoco ese riesgo, ¿no?, de hacerse una hipertrofia maligna, no hay eso. Acá, por ejemplo, hay hipertrofia de tipo patológica, sí puede ser, ¿no? O sea, hay hipertrofia fisiológica y hay hipertrofia patológica. En este caso, la más común que ustedes deben conocer es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no?, que se puede dar por una hipertensión arterial sistémica o por una valvulopatía aórtica. En este caso, la hipertrofia se ha dado porque hay un aumento del esfuerzo, ¿no?, que tiene que hacer el ventrículo, la masa muscular, para poder vencer una poscarga aumentada. La hipertrofia benigna puede ser la del útero, ¿no?, o la de la mama durante el embarazo o la lactancia. En este caso, por estímulos hormonales, ¿no? Y eso hace que crezca el tamaño de la célula, pero que una vez que cese el estímulo, regresa a su estado o tamaño normal. La hiperplasia es también aumento en el tamaño, del tejido, pero porque aumenta el número de células. Si antes eran 10 células, ahora serán 1000 células, ¿no? Y eso hace que el tamaño aumente. Entonces, la hiperplasia, sí, es así, tiene un pequeño riesgo de hacer una displasia y después una neoplasia. Han escuchado la hiperplasia de endometrio, ¿no? Hay la simple y la compleja. La compleja tiene mayor riesgo que la simple. ¿Puede regresar a su estado basal? Sí, puede regresar también. Entonces, también hay hiperplasia de tipo fisiológica y hay hiperplasia de tipo patológica. La fisiológica, nuevamente, el embarazo es una hiperplasia totalmente fisiológica. Y la patológica podría ser por la hiperplasia de próstata, ¿no?, por un estímulo hormonal, por testosterona. Eso hace que aumente el tamaño de la glándula, ocasionándole pues todos estos síntomas de obstrucción, ¿no?, en el paciente. Vamos a la otra, la metaplasia. La metaplasia es un cambio de un tejido adulto por otro tejido adulto o tejido maduro, ¿ya? Lo más común es una metaplasia de tipo epitelial. Muy rara las metaplasias del mesénquima, que puede pasar, como ven aquí, acá sí le han puesto una metaplasia mesenquimal, ¿no? Ha pasado de tejido conectivo a hueso. Puede pasar también, ¿ya? Pero lo más común, y creo que lo que todos conocemos, es la metaplasia de tipo epitelial. Esta sí, la metaplasia siempre es patológica, muy raro que haya una metaplasia fisiológica, ¿no? Y eso ha pasado porque la célula está en un constante estímulo dañino, o sea, están estimulando. ¿Y qué hace la célula madre? La célula madre observa pues que sus células hijas no soportan ese medio nocivo y produce, ¿no?, o madura a células de otro tipo que sean mucho más resistentes. El ejemplo clásico tenemos la metaplasia que hay en el árbol bronquial. Paciente que fuma, sabemos que el epitelio del pulmón o de la vía aérea es un pseudocertificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Entonces, este tejido no está preparado para soportar el humo y todo lo que llega con el tabaco, ¿no es cierto?, cuando un paciente fuma. Entonces, esta célula madre se da cuenta de eso y pasa a ser a un epitelio de tipo escamoso, poliestratificado, no queratinizado, que es un epitelio mucho más fuerte, ¿no?, mucho más, va a soportar mejor. ¿Cuál es el problema de la metaplasia? Tiene un riesgo, que esta metaplasia se haga una displasia, ¿no es cierto? Y esa displasia se haga posteriormente una neoplasia. Por eso sí, las metaplasias sí tienen un riesgo de neoplasia maligna, al igual que las hiperplasias. La hipertrofia no hay ese camino, ¿no?, previo, o sea, eso de que hay una hipertrofia, displasia y neoplasia, no. En cambio, los otros sí, ¿ok? Se supone que en la metaplasia, igual que en la hiperplasia y en la hipertrofia, si es que tú cesas el estímulo, debería de regresar a su estado basal, y muchas veces lo hace. El otro cambio adaptativo que no está aquí entre las claves, pero que sí debemos conocer, es la atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño del tejido, ya, por múltiples causas. Puede ser porque no se use, puede ser porque se bloquee la circulación, puede ser porque ya hay una denervación, es decir, cortes el nervio, entonces ya ese tejido no funciona y se atrofia. No es que se muera, porque si no sería una necrosis o una apoptosis, no hace eso. La atrofia es un estado en el cual la célula lo que hace es ahorrar todo lo que pueda,
¿no? En cuanto a producir proteínas estructurales, porque su medio, su oferta no es la adecuada. Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir menos proteínas estructurales, entonces se hace más chiquita. ¿Para qué? Para poder utilizar lo poco que le está ofreciendo el organismo. Se supone que si regresa, mejor dicho, vuelve, cortas el estímulo dañino, debería regresar. Algunas veces sí, algunas veces no, porque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en envejecimiento, se atrofia la corteza cerebral, pero ya no vuelve a aparecer porque es parte de del envejecimiento. Pero otras no, por ejemplo, el paciente que está enyesado, se atrofia el músculo, ¿no? Le quitas el yeso y nuevamente, si vuelve a hacer ejercicio, con la actividad vuelve a su tamaño normal. Ya, el otro término que ponen como clave sería la displasia. Muy bien, la displasia es un término que se acuña también solo epitelios y significa alteración en la maduración de la célula. Una célula siempre tiene que madurar y siempre madura de ser una célula de la célula madre hacia una célula inmadura, de ahí más grande, con un citoplasma más grande y un núcleo cada vez más pequeño. Esa es la maduración que debe haber. Usualmente, pues, o siempre, mejor dicho, la maduración va de la base. O sea, las células más inmaduras las vas a encontrar en el estrato basal y las más maduras las vas a encontrar arriba, ¿no es cierto? En la parte más apical. Y entonces tú ves el cambio clarito del núcleo, que es la relación núcleo-citoplasma en el estrato basal es de 1 a 1. O sea, hay un núcleo y un citoplasma, ¿no? A medida que va creciendo y madurando la célula, la relación se hace de 1 a 6, un núcleo o de 1 a 4 y 4 citoplasmas, ¿no? Un núcleo o 6 citoplasmas. Se dan cuenta que el citoplasma crece en tamaño. ¿Qué sucede cuando vemos células inmaduras en las zonas que no deberían estar, ¿no? Y eso se llama displasia. Cuando vemos células inmaduras en el tercio inferior, eso se llama una displasia leve. Tercio medio, displasia moderada. Tercio, o los 3 tercios sería una displasia severa, ¿no? Entonces, y en realidad esto no es una lesión como que premaligna, ¿ya? Algunos lo consideran que no, pero bueno, en realidad sí, porque falta un poquito más para que se haga ya un carcinoma in situ y de ahí un carcinoma invasor. Pero lo bueno de la displasia es que puede regresionar, ¿no? Los NIC1 a veces pueden estar NIC1 toda su vida, la mujer, como que puede pasar a NIC2 o de NIC2 regresionar a NIC1. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí, hay un riesgo, pero puede estar muchos años con esa displasia la paciente. La hipoplasia es el desarrollo incompleto o detenido de un órgano o parte de este. Tenemos que es un número de células inadecuado o por debajo de lo normal, como por ejemplo la hipoplasia del pulmón, ¿no? En los chiquitos, en los fetitos, cuando hay oligoamnios, no hay ese estímulo, no crece el pulmón y es una hipoplasia pulmonar. Entonces dice, el cambio reversible de una célula por otra, eso se llama metaplasia, ¿ok? ¿Cómo se llama la tumoración movilizada en un vaso? Eso es bien fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es un coágulo? Es una masa que se presenta cuando la sangre se endurece, sabemos que es de estado líquido a un estado sólido. El émbolo puede ser una partícula de tipo sólida, puede ser un trombo, puede ser células tumorales, ¿no? Líquida, puede ser líquido amniótico, o gaseosa, lo de los buzos, ¿no? Que se libera dentro de los vasos y transporta de un lugar donde se forma y se va a otra zona alejada. La hiperemia. La hiperemia es un proceso activo. ¿Por qué se dice activo? Porque hay vasodilatación. Entonces, hay citoquinas que te van a producir vasodilatación. Y se incrementa el flujo sanguíneo de tipo, es sangre oxigenada. Por eso el tejido es de color rojo, a diferencia de la congestión. En la congestión es un proceso más pasivo. Ahí lo que hay es un estancamiento de la sangre y más bien lo que se acumula es sangre desoxigenada. Por eso la coloración de un tejido congestivo es más violáceo, a diferencia de un tejido hiperémico que es rojo. Ejemplo, la inflamación. En la inflamación tiene que haber sangre oxigenada, definitivamente. Otro ejemplo de hiperemia es el ejercicio físico, ¿no? En el ejercicio no se torna rubicundo, hay hiperemia porque hay más sangre oxigenada, hay vasodilatación. El infarto es el área de necrosis isquémica y el trombo es el coágulo que se produce en vasos intactos. Vamos a ver entonces, dice la tumoración que se moviliza en un vaso, eso es un émbolo, ¿no? El foco localizado de necrosis isquémica, muy bien, eso es un infarto, ¿no? El infarto es una necrosis de tipo isquémica. Y si habláramos en términos de tipos de necrosis, sería una necrosis de tipo coagulativa, lo que se produce en un infarto. La dureza y rigidez del hueso se deben a quién. Vamos a hablar del hueso. El hueso es un tejido conectivo especializado, ¿ok? Y como tejido conectivo tiene 2 grupos ya estructurales, que son las células y la matriz extracelular, que en este caso se llama matriz ósea.
La célula tenemos a dos, que son el osteoblasto y el osteocito. Le digo dos porque el osteoclasto es el macrófago del hueso y es parte del tejido hematopoyético, ¿no? Y tiene el nombre, ¿no?, de osteoclasto ahí. El osteoblasto es la célula inmadura, la madre, la célula madre, y el osteocito es la célula madura y se queda dentro de la ostiona, ¿no?, dentro de sus lagunas, y ahí queda, ya no se mueve. La matriz ósea está compuesta por dos partes, ¿no?, que es la parte orgánica y la inorgánica. La orgánica está compuesta por colágeno, sobre todo tipo 1. Recuerden que en el organismo tenemos más de 20 tipos de colágeno. En el hueso abunda el colágeno tipo 1. Luego tenemos otra serie de enzimas como la cialoproteína, la fosfatasa alcalina. Y el inorgánico está el calcio, el fósforo y la hidroxiapatita. Ok, ¿cómo se sucede hacia grandes rasgos, la osificación? El osteoblasto, como ven aquí, le puse una flechita, coge la matriz, parte de la matriz que es la orgánica, el colágeno, todo, y produce una sustancia que se llama sustancia osteoide. Esta sustancia osteoide es una sustancia que aún le falta ser dura, es blanda todavía, le falta algo, y eso tiene que darle un mineral, que es el componente inorgánico. De estos, la hidroxiapatita es el componente que le da la dureza a la sustancia osteoide y la forma y finalmente produce el hueso como sustancia dura, ¿ok? La hidroxiapatita es la encargada entonces de la dureza del hueso. No es la fosfatasa alcalina, bueno, sustancia sólida tampoco, no es el hidróxido de calcio solo, ninguna de las anteriores, sería la hidroxiapatita. Recuerden que la dentina del diente es el componente más duro que tenemos, incluso muchísimo más que el hueso. Tiene 99.99% de su composición es de hidroxiapatita. Lamentablemente, si pierdes esa pieza dentaria no vuelve a aparecer o la dentina ya no se regenera. El mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo. Entonces hablemos del tejido conectivo. El tejido conectivo, como les dije, está compuesto por dos estructuras, las células y la sustancia extracelular. Si estamos hablando del tejido conectivo, el no especializado, ¿ok? Entonces las células serían los fibroblastos. Y desde la sustancia extracelular tenemos a tres estructuras, que son las fibras, las moléculas de adhesión y los glicosaminglicanos y proteoglucanos. Las fibras son tres, que son proteínas, las fibras colágenas, las fibras elásticas y las reticulares. Las fibras reticulares son un tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 3, pero tiene el nombre de reticular porque forma una malla, porque tiene el nombre de red. Entonces, lo que hace la fibra reticular es hacer como un andamiaje a nuestros tejidos, sobre todo aquí al hígado, al vaso con B grande, al ganglio linfático, a la médula ósea, ¿ya? Le hace como una malla a estos órganos. Las fibras elásticas tienen la característica de tener esa consistencia, como su nombre dice, elástica, tiende entonces a regresar a su tamaño normal. Entonces la vamos a encontrar en tejidos que tienen que tener esa elasticidad. Por ejemplo, el pulmón tiene que tener fibras elásticas y cuando las pierdes es el problema del EPOC, ¿no?, como es el enfisema. ¿Dónde más hay fibras elásticas abundantes? En los grandes vasos. La aorta y todo el callado y los grandes vasos tienen que tener en su capa media más fibra elástica que fibra muscular, a diferencia de las arteriolas que tienen más fibra muscular o músculo liso. Las moléculas de adhesión son las inmunoglobulinas, selectinas y caderinas que llevan información, ¿ya? Y los glicosaminglicanos y proteoglucanos son sustancias amorfas, a especie como de clara de huevo, ¿no? O sea, que le da forma a nuestros tejidos, le da consistencia a nuestros tejidos. Ahí tenemos el ácido hialurónico, el condritín, el heparán y el dermatán. Entonces acá tenemos un gráfico o un cuadro en donde están casi todos los tipos de GAG, ¿ya? Y acá tenemos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el que está en casi todo el tejido conectivo. ¿Y dónde hay tejido conectivo? Todo nuestro organismo tiene tejido, todos nuestros sistemas tienen tejido conectivo. No hay órgano que no tenga tejido conectivo, o sea, es uno de los más abundantes que tenemos, ¿ya? Entonces, si el ácido hialurónico está en todo el tejido conectivo, es el más abundante de todos, ya de todos los GAG. También está en el líquido sinovial, en el cartílago y en la dermis. Entonces, veamos aquí las respuestas. Hay que también resolverlas de alguna manera descartando muchas cosas, ¿no? Se pueden quedar entre 2, ¿no?, o 3.
Entonces, el mucopolisacárido que predomina, a ver, la fibra elástica y el colágeno no son mucopolisacáridos, ¿ok? Entonces, por ahí no va la cosa. La fibrina tampoco. Te quedas entre dos, entre el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, 50-50. Y es el ácido hialurónico el más abundante de todos. El cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado que, nuevamente, tejido conectivo. Entonces,